4 días de bloqueo pasan factura a Otavalo. Las actividades comerciales y turísticas están detenidas. Los pueblos de Imbabura anuncian que radicalizan el paro mientras la FEINA y la FENOCIN no se suman y esperan dialogar con el gobierno. La consulta del 16 de noviembre podría incluir más preguntas. La Corte Constitucional sigue tramitando el último pedido hecho por el presidente Daniel Noboa. 13 provincias tendrán cada una un solo representante en la constituyente planteada por Daniel Noboa. Solo Guayas, Manabí y Pichincha tendrán más de 2 constituyentes. El CNE empezó a organizar la consulta. La masacre carcelaria en Esmeraldas, que deja 17 reos asesinados, comenzó de la misma forma que la masacre en la prisión de Machala a inicios de esta semana. Los reos engañaron a los guías. El gobierno inició el proceso para suspender la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha, pero responsabiliza al alcalde de Cuenca y prefecto de Azuay por los informes que hablan de contaminación. Estados Unidos le negó la visa, pero el presidente palestino, Mahmoud Abbas, intervino en la Asamblea de la ONU virtualmente. Denunció el genocidio en Gaza y los intentos expansionistas del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. La Fiscalía y la Policía allanaron camerinos de 2 clubes de la Serie B tras la denuncia de una red de apuestas ilegales. La investigación menciona amenazas y extorsiones a jugadores. Liga de Quito lleva ventaja sobre Sao Paulo en la Copa Libertadores y está a punto de clasificar a semifinales. Jueves 25 de septiembre, los cierres viales se mantienen en carreteras del norte de la sierra en el 4º día del paro nacional. Las protestas empiezan a afectar ya la actividad comercial en las zonas en conflicto. Nuestros equipos periodísticos siguen actualizando la información desde distintos puntos sobre este tema. Amigos, bienvenidos a Televistazo Estelar. Paro nacional. ¿A qué juega la CONAIE? En Otavalo, en la provincia de Imbabura, en el norte del país, los negocios cierran sus puertas por las protestas que afectan su actividad. Diego Puente está en ese cantón para informar el panorama y las pérdidas económicas que ya se están generando principalmente en el sector comercial. Y a esta hora le preguntamos a Diego cómo se ha desarrollado esta jornada. Diego. Muy buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, amigos. Pues nos encontramos en la Plaza Cívica de Otavalo, una de las ciudades epicentro de estas movilizaciones por el paro nacional convocado por la CONAIE y otras organizaciones debido a la eliminación del subsidio al diésel. Nosotros hemos podido conversar con gente que ha tenido que salir de la ciudad para trabajar en medio de dificultades. La ciudad permanece con un ambiente bastante muy poco transitada, no tiene transporte público y esto dificulta las actividades. Y como es la tónica desde hace 4 días, los cierres de los locales comerciales son la constante. Nosotros hemos preparado el siguiente informe para ustedes. Puertas de hierro cerradas o semicerradas, negocios que abren un par de horas al día, restaurantes que ofrecen solo la mitad de su menú por desabastecimiento es la tónica comercial en Otavalo, en Imbabura, este jueves cuando se cumple el 4º día de bloqueo en esta ciudad. Su Cámara de Comercio calcula que 8 de cada 10 negocios están cerrados. Prácticamente los locales que están abiertos tal vez tendrán un 10% de ventas en todo el día, en toda la jornada. He visto que hay farmacias, hay tiendas, hay otros espacios de comercio, pero es mínima. La Plaza de los Ponchos, un icono de la ciudad, permanece así, vacía. Si bien la actividad comercial es más fuerte en fin de semana, entre semana, en días normales, esa plaza es activa. Ahora los comerciantes prefieren no salir. Los taxistas que no pueden mover sus unidades aprovecharon para pintar sus paradas. Ellos dicen que no tienen ingresos. Claro, o sea, porque no podemos trabajar, entonces aprovechamos para el tiempo, para pintar, para dejar en orden la parada.
¿qué le puedo decir? No se tiene una cuenta, no se tiene una cuenta exacta, pero qué sé, unos $30, $40, $50, que se puede tal vez al día, depende de los días. El turismo también es afectado. El 15% de las reservas de los hoteles ha sido cancelado. Pero el paro no solo deja pérdidas comerciales, afecta a los habitantes que no pueden ir a sus trabajos y que incluso se exponen a accidentes por los obstáculos en las carreteras. Salí a dejar a mi esposa en el trabajo, supuestamente, y tuve un percance. Han puesto un alambre de lado a lado en la Panamericana acá y me accidenté en la moto. En la carretera E35 que une a toda la sierra, un grupo de migrantes venezolanos intentó sortear las grandes rocas y montículos de tierra. Vienen desde Chile con sus hijos y buscan volver a su país. Los coches con los que se ayudan para llevar pesadas maletas no resisten los obstáculos ni el calor del asfalto. Diego, esta mañana hubo una asamblea de pueblos y nacionalidades de Imbabura. ¿Definieron alguna resolución? Juan Carlos, sí, esta mañana y durante 4 horas se convocaron en una asamblea algunos pueblos y nacionalidades de Imbabura, entre ellas los pueblos Cayambi, Caranqui, Otavalo, Natabuela e Imantac, y resolvieron 6 puntos. Entre los más importantes están 3. Conformar el Parlamento Plurinacional de los Pueblos que guiará las acciones del paro. Exigir la liberación de todos los indígenas detenidos en el contexto de las manifestaciones y que han sido acusados de terrorismo. El tercer punto es llamar a las organizaciones indígenas, sociales, artísticas y estudiantiles a sumarse a las paralizaciones. Y el cuarto también es presentar al gobierno otras demandas, entre ellas mayor inversión en salud, en educación, y también que justifique el incremento de 3 puntos del IVA para la seguridad. Eso es lo que han resuelto estas organizaciones. ¿Y cuáles son las nuevas acciones que tomarán en concreto para los próximos días del paro? Juan Carlos, la primera decisión es mantener la paralización en las vías con distintos pueblos y en distintos puntos, sobre todo en esta E35 que justamente pasa por las provincias de Pichincha y de Imbabura, donde son estas nacionalidades. Pero todavía no se han resuelto nuevas acciones de parte de esta asamblea, pero como informamos, será la encargada de realizar otras actividades en el marco de las paralizaciones. Gracias, Diego, por tu informe desde Imbabura, que es ahora el epicentro de las manifestaciones en el contexto de este paro nacional. Y seguimos con la situación en el norte del país, porque específicamente en Ibarra, comerciantes del centro y sur fueron obligados a cerrar sus locales durante la marcha de más de 500 comuneros quichua-caranqui contra la eliminación del subsidio al diésel. Aunque los organizadores aseguraron que buscaban concienciar para sumar apoyo urbano, terminaron finalmente generando un ambiente de miedo en esa zona. Más detalles con Cristian Tinajero. La protesta fue anunciada como pacífica, pero lo primero que se sintió en Ibarra fue el ruido de puertas metálicas bajando a la fuerza. Este jueves, comerciantes del centro y sur de la ciudad se vieron obligados a cerrar sus locales durante toda la mañana. Más de 500 comuneros quichua-caranqui descendieron desde las zonas rurales para marchar contra la eliminación del subsidio al diésel. Pero en medio de la protesta, algunos manifestantes forzaban el cierre de negocios. Desde pequeñas tiendas hasta grandes plazas comerciales. Decían que la intención era concientizar a los habitantes urbanos para que se sumen a la marcha. Pero lo que quedó fue miedo entre quienes trabajan en el corazón de la ciudad. La incertidumbre marcó el recorrido de unas 30 cuadras hasta el mercado Amazonas, en un ambiente cada vez más tenso, mientras agentes civiles de tránsito vigilaban y detenían el paso de vehículos en el casco urbano para el avance de la marcha. La manifestación llegó hasta el sector El Olivo Alto, en el acceso norte a Ibarra. Allí ubicaron llantas y escombros y cerraron el paso por 2 horas. En Atultaqui hubo otra marcha. Allí encapuchados salieron a pinchar llantas en las calles. A las
5 de la tarde, la Vicepresidencia de la República, que ahora tiene sede en Imbabura, convocó a una rueda de prensa para informar sobre la situación de la provincia ante el paro indígena. Sin embargo, la única que terminó llegando fue la nueva gobernadora, Elsie Landeta, quien en 15 minutos dijo que han iniciado diálogos con las comunidades indígenas para intentar levantar los bloqueos. Pero eso no significa que nosotros vamos a retroceder en las decisiones que están beneficiando al pueblo ecuatoriano. Además, sobre el desabastecimiento de gasolina extra y súper en la provincia, dijo que buscan estrategias para movilizar tanqueros y abastecer a los cerca de 100.000 vehículos de la provincia. Las marchas en contra de la eliminación del subsidio al diésel movilizaron al gobierno a las provincias en conflicto. El presidente Daniel Noboa encabeza las reuniones en territorio para supervisar el programa de redistribución de recursos e incentivos sociales por la medida que genera rechazo en las organizaciones sociales de oposición. Paul Romero con el informe. Las protestas sociales por la eliminación del subsidio al diésel obligaron al presidente Daniel Noboa a movilizarse a los territorios en conflicto. En los últimos 3 días ha visitado 3 provincias de la sierra con influencia del movimiento indígena. Este jueves estuvo en Tungurahua, cuando vencieron las 48 horas de plazo que las organizaciones indígenas de esa provincia dieron al Ejecutivo para que responda a sus demandas antes de sumarse a la paralización de la CONAIE. El presidente llegó a entregar bonos de $1.000 para agricultores, títulos de propiedad, 40 tractores, ofreció 6.4 millones a 3 cooperativas para créditos agropecuarios, entre otros programas de asistencia social. Y en una semana ya hemos entregado más de 81.630 bonos raíces que representan más de 81 millones de dólares. Es la estrategia del presidente para bloquear las paralizaciones y debilitar a las organizaciones campesinas de oposición. Pero en Tungurahua, según declaraciones de sus dirigentes, el paro sigue. Bonos que no han sido destinados de manera responsable, ya que lo está realizando bajo engaños, y están siendo entregados a título personal a los dirigentes comunitarios. Tampoco en Imbabura. El miércoles el presidente salió de Cotopaxi, sede temporal del gobierno, para visitar Otavalo. Llegó en la madrugada, blindado con militares y abriendo la vía obstaculizada por manifestantes. Visitó el cantón con más resistencia y enfrentamientos con la fuerza pública ante la eliminación del subsidio. Su presencia fue de horas y no bajó la tensión social. Antes del mediodía se retiró en un helicóptero militar y los bloqueos volvieron. Los eventos con el presidente, en donde entrega los beneficios de compensación social, no duran más de 30 minutos. Hasta el momento, de las 3 provincias que ha visitado el presidente, Cotopaxi la tiene bajo control tras la militarización de su capital, La Tacunga, que se mantiene como sede temporal del gobierno. En Cotopaxi también entregó bonos de $1.000, tractores, créditos para campesinos que no se sumaron al paro convocado por la CONAIE. El gobierno iniciará el proceso para la suspensión de la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga en Quimsacocha. Sostiene que la alcaldía de Cuenca y la prefectura de Azuay deben asumir la responsabilidad de los informes que analizarán para tomar una decisión. Lo informa Luis Alfredo Zúñiga. 9 días después de la masiva marcha por el agua en Cuenca, la presidencia anunció mediante un comunicado que iniciará el proceso para suspender la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga, a cargo de la empresa canadiense Dundee Precious Metals. El proceso inicia 2 días después de que el alcalde de Cuenca y el prefecto de Azuay entregaron en una tensa reunión con el gobernador de la provincia al menos 8 documentos en los que aseguran se demuestra la contaminación que sufriría el agua si se ejecuta minería en Quimsacocha. El comunicado señala que el alcalde Cristian Zamora y el prefecto Juan Cristóbal Lloret deberán responder por la veracidad de los informes que entregaron al gobierno. No se especifica cuánto tiempo tomará la decisión final, pero sí hay reacciones. El alcalde celebró el anuncio y solicitó que se reverse la concesión y que Quimsacocha se declare como zona de máxima protección ambiental. La empresa canadiense no se ha pronunciado y tiene sus propios informes en los que insiste que no habría contaminación, aunque este jueves integrantes de la Federación de Organizaciones Indígenas de Azuay dejaron en los exteriores del edificio de la gobernación desechos plásticos y metálicos que, según ellos, recolectaron en el páramo de Quimsacocha.
La empresa Dandy Precious Metals recibió la licencia ambiental en junio. Sin embargo, en agosto, el Ministerio de Energía suspendió las actividades de la minera hasta que presente y difunda el plan de manejo ambiental. En este caso, también hay una acción de protección en contra del proyecto minero que presentaron organizaciones indígenas. La causa está a cargo de un juez de Cuenca y aún se espera una resolución. Y los movimientos indígenas intentan unificar posturas, aunque algunos están fracturados y carecen de dirigencias por el momento. Otros sectores consideran que el diálogo es la única salida antes de que la presión en las calles se intensifique. Carla Algado conversó con líderes de estas organizaciones. Veamos. La Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras FENOCIN atraviesa una crisis de liderazgo desde julio, cuando quedó sin dirigencia y aún no logra consensuar una posición frente a las movilizaciones. La semana pasada, su expresidente Gary Espinosa anunció que se declaraba en movilización, pero no todos dentro de la organización comparten esa postura. Franklin Columba, uno de los dirigentes de Pichincha, considera prioritario abrir espacios de diálogo y resolver primero las fricciones internas. La participación ciudadana está siendo vulnerada porque el presidente de la República hasta el momento no hemos visto en ningún lado reunirse con las organizaciones a debatir de manera pública, a debatir de manera consensuada. En esa misma línea, Eustaquio Tualá, presidente del Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador, FEINE, coincide en que el diálogo es por ahora la única salida antes de que la presión en las calles se intensifique. La FEINE se mantiene en conversaciones constantes, aunque por el momento ha optado por no confrontar directamente al gobierno. Llamamos al gobierno nacional, abra ese puente de diálogo, porque todo el pueblo indígena, grupos sociales, todos somos ecuatorianos, aquí no estamos provocando, creo que el sector indígena no empezó provocando. Mientras tanto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, ratificó que continuará con las movilizaciones indefinidas y progresivas. Desde este miércoles al organismo se sumaron organizaciones sociales como la Unión Nacional de Educadores, la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador y el Frente Popular. Nos quiere minimizar como siempre los gobiernos de turno han hecho, ¿no? Aquí no somos ni 50, ni 60, ni 80. Estamos cientos de comunidades que han venido con una decisión colectiva que se tomó el 18 de septiembre. No pasa desapercibida la ausencia de Marlon Vargas, presidente de la CONAIE, quien solo ha aparecido en videos grabados en la Amazonía y transmitidos en redes sociales. No existe fecha definida para una asamblea de los movimientos indígenas, pero varios dirigentes confirmaron a Televistazo que se planifica un encuentro en las próximas semanas para definir una postura más clara y unificada frente al paro nacional. Constituyente. La consulta toma forma. En la Corte Constitucional sigue el trámite del último paquete de 7 preguntas enviado por el presidente Daniel Noboa. 3 de ellas ya están para emisión del dictamen y si se resuelven enseguida podrían incluirse en la consulta popular del 16 de noviembre próximo, lo informa Jacqueline Rodas. La consulta popular del próximo 16 de noviembre podría incluir más preguntas. La Corte Constitucional sigue tramitando el último paquete enviado por el presidente Daniel Noboa el pasado 9 de septiembre. Este miércoles, el primer mandatario pidió cambios en la interrogante sobre la prohibición de uso de la imagen de sentenciados, que afectaría a la Revolución Ciudadana, movimiento que acostumbra a usar en sus campañas electorales la figura del expresidente Rafael Correa, condenado en el caso Sobornos. Noboa solicitó que se incluya la palabra condenatoria a continuación de la frase sentencia ejecutoriada. Luego de esta petición, que da cuenta del interés del presidente en seguir con el trámite, la tarde de este jueves la jueza Claudia Salgado notificó a las partes con su decisión de dar inicio a la sustanciación del control previo de constitucionalidad correspondiente a la solicitud de consulta popular. Esto quiere decir que desde hoy corren 20 días para que la Corte emita su dictamen. Es un paquete de 3 preguntas que solo necesita un pronunciamiento previo, porque no implica cambios a la Constitución. Las otras 2 son para permitir el retorno de casinos a hoteles 5 estrellas y para emitir una nueva ley que regule a la Corte Constitucional. Si la Corte resuelve enseguida y el presidente emite el decreto, aún habría tiempo para incluirlas.
Otro paquete de 4 preguntas sí implica reformas a la Carta Magna y requiere 2 dictámenes. Esta causa demorará más, pero también está en trámite y la jueza Salgado analiza si corresponde la vía de enmienda. Y luego del dictamen de anoche de la Corte Constitucional que avaló la pregunta del Ejecutivo, el CNE ya aprobó esta mañana el inicio del periodo electoral y la convocatoria para consulta sobre la Asamblea Constituyente. Además, dispuso unificar este proceso con el referéndum ya aprobado. Patricio Díaz informa si hubo cambios en el calendario de sufragio. Veamos. El Consejo Nacional Electoral unificó el proceso del referéndum con la consulta popular. Es decir, hasta ahora serían 3 preguntas. Una sobre el establecimiento o no de bases militares extranjeras en el país. La segunda sobre la entrega o no de fondos públicos a las organizaciones políticas. Y se añadió la pregunta para la instalación o no de una asamblea constituyente. En sesión de pleno virtual, el CNE aprobó el inicio del periodo electoral y la convocatoria a consulta para el 16 de noviembre. Se dispone a las coordinaciones y direcciones nacionales que ejecuten las gestiones técnicas y operativas necesarias para la articulación y unificación a fin de optimizar el uso de los recursos institucionales y garantizar la eficiencia en la administración del proceso electoral. El presupuesto se mantiene en 59 millones de dólares. El límite de gasto electoral para las organizaciones políticas y sociales sobre la instalación de la constituyente será de 2.7 millones de dólares para las opciones por el sí y el mismo rubro por el no. El calendario cambia únicamente en ampliar el plazo para que estas organizaciones se inscriban para campaña. Ya no será hasta el 27 de septiembre, sino hasta el 1 de octubre. Y en este momento histórico, la voz ciudadana debe escucharse con firmeza, sin dilaciones y sin condiciones. En Esmeraldas habrá una pregunta más. Si están de acuerdo en la creación del nuevo Cantón Borbón, que hasta ahora es parroquia del Cantón Eloy Alfaro. Las reglas definidas por el presidente Noboa para la elección de asambleístas constituyentes deja a 13 provincias con un solo representante y a otras 8 provincias con 2. Jacqueline Rodas explica cómo se va a conformar el pleno si la pregunta gane la consulta popular en noviembre. La propuesta presidencial de Asamblea Constituyente, que se aprobará o negará el próximo 16 de noviembre en las urnas, establece 2 reglas para la elección de los asambleístas constituyentes provinciales. Cada provincia podrá elegir uno y tendrá otro adicional por cada 471,000 habitantes. Esto da mayor representación a Guayas, que tendrá 10 asambleístas constituyentes, seguida de Pichincha con 7. Y Manabí tendrá 4. Las reglas dejan a un grupo de 8 provincias con 2 representantes: Los Ríos, Azuay, El Oro, Tungurahua, Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Loja y Chimborazo. Otras 13 provincias solo tendrán 1: Cotopaxi, Imbabura, Santa Elena, Cañar, Bolívar, Sucumbíos, Morona Santiago, Orellana, Carchi, Napo, Pastaza, Zamora Chinchipe y Galápagos. Estas últimas provincias, por su número de habitantes, no alcanzan el asambleísta adicional. Y por el método de Hunt, que se usará para medir los resultados, es previsible qué fuerzas políticas se harán con los asambleístas constituyentes de las 21 provincias que solo tendrán 1 o 2, dice el constitucionalista y experto electoral Esteban Ron. No favorece a representación de organizaciones políticas minoritarias. Va a ser optado por la organización política que mayor arrastre electoral tenga. Eso es una realidad. Y que en un sistema polarizado como el que tenemos, va a ser ADN y la Revolución Ciudadana. Además de los 50 asambleístas provinciales, se elegirán 24 nacionales y 6 por el exterior, que suman los 80 que conformarán el Pleno. Si el oficialismo y el correísmo cooptan la mayoría, como es previsible, será indispensable un acuerdo para aprobar la nueva Constitución, explica Ron. Según el Estatuto Constitucional, se requiere de una mayoría cualificada, es decir, 2/3 de los 80 asambleístas. Y si tenemos una polarización, va a ser muy difícil conjugar esto. La Corte Constitucional, en su dictamen favorable, elaboró un cuadro con la distribución de los asambleístas y las reglas de la propuesta del presidente Daniel Noboa, que deberá imprimirse en la papeleta para conocimiento de los votantes. Y si en la consulta popular sobre la Asamblea Constituyente gana el sí,
habrá al menos 4 procesos electorales en menos de 2 años. Daniela May lo explica en el siguiente reporte. El próximo 16 de noviembre, los ecuatorianos responderán si quieren o no una asamblea constituyente. Si gana el sí, el siguiente paso será escoger a los asambleístas que le integrarán. En el estatuto enviado por la presidencia, consta que el Consejo Nacional Electoral deberá ejecutar ese segundo sufragio en un plazo de 90 días desde la publicación de los resultados oficiales de la consulta, lo que está previsto para el 5 de enero de 2026. Eso significa que los ciudadanos nuevamente estarán en las urnas en abril de ese año. Los asambleístas constituyentes comenzarán funciones inmediatamente y para cumplir con su deber cuentan con 180 días, con una prórroga máxima hasta 60 días adicionales. Es decir, si se cumple con el tiempo récord, la nueva Constitución estaría lista en octubre de 2026. Pero si la Asamblea pide los 2 meses extras, el tope será diciembre. Partiendo de ese plazo máximo, para que el texto elaborado sea aprobado, los ciudadanos nuevamente votarán en un referéndum. El tiempo mínimo para que el CNE ejecute este trámite es 60 días. Eso significa que los ecuatorianos votarían por la Constitución tentativamente en febrero de 2027. Por otro lado, en ese año, los ciudadanos deberán escoger a los prefectos, alcaldes, concejales, vocales de las juntas parroquiales y a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Si el proceso electoral se repite, igual que en 2023, esa elección se efectuará también en febrero. Es decir, es probable que ambos procesos electorales se junten. 50% de los centros de diálisis del país prestan sus servicios a medias, según la Asociación de Pacientes Renales del Ecuador. Además, aseguran que la deuda del IES y el Ministerio de Salud Pública con las clínicas que prestan esos servicios asciende a más de 270 millones de dólares. Carla Delgado amplía esta información. María Caiza es paciente renal desde hace 8 años. Recibe diálisis en una clínica que presta servicios al IES en Quito. Este miércoles ya no pudo acceder al tratamiento que debe recibir. Aquí en la clínica que dicen que no nos van a hacer las diálisis por falta de insumos. Me tocaba hacer el día de hoy, jueves, y no nos hicieron, tuve que regresarme. Las salas permanecen vacías, a pesar de que en este centro se dializan alrededor de 200 pacientes. Todos con sesiones obligatorias de 3 veces por semana. Ha habido pacientes de aquí que el día de ayer ya se fueron con su salud deteriorada, están en el hospital en el IES Sur y estamos desesperados porque no tenemos ya una seguridad de que si nos vamos a seguir haciendo las diálisis. El problema no es aislado. Otra clínica en el norte de Quito que atiende a 75 pacientes mantiene sus servicios, pero de forma intermitente por falta de pagos. Máximo que lo que hemos hecho por la dificultad de insumos es bajar un poco los tiempos de diálisis que son de 4 horas a 3 horas, pero nunca, obviamente, eso es lo que ha abusado el gobierno, porque no podemos suspender por humanidad, realmente no podemos suspender. Para ellos el paciente renal es como descartable, no le importa nada. De acuerdo con la Asociación de Centros de Diálisis del Ecuador, el 50% de las clínicas del país opera de forma parcial por las deudas acumuladas. El monto ya asciende a 270 millones de dólares. A esta situación se suma la crisis en los hospitales públicos que también brindan este servicio. La representante de pacientes renales dice que allí tampoco pueden ser dializados. En el hospital IES Quito Sur hay alrededor de 12 máquinas de diálisis que no están funcionando porque no hay insumos y porque no hay personal para atender a esas máquinas. En el país hay cerca de 20.000 personas que dependen de estas terapias para sobrevivir. Televistazo solicitó una respuesta al Ministerio de Salud y al IES, pero hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo contestación. La asambleísta de la Revolución Ciudadana, Nuria Butiñá, podría dejar el Parlamento. Este jueves el Comité de Ética aprobó un informe que sugiere su destitución por el cobro de diezmos. El Pleno del Legislativo tiene la decisión final. El Comité de Ética de la Asamblea Nacional recomienda destituir a Nuria Butiñá, legisladora de la Revolución Ciudadana, acusada de cobro de diezmos.
Por unanimidad, esa mesa legislativa de mayoría oficialista aprobó un informe que concluye que existen pruebas sólidas y suficientes para que Butiñá deje el Parlamento. Las pruebas demuestran la existencia de un fondo económico, la emisión de instrucciones directas para su creación y la ejecución de pagos a través de terceros vinculados al despacho del asambleísta. Este caso empezó con la denuncia de la vicepresidenta y asambleísta de ADN, Michelle Mancheno. A ella acudió el exasesor de Nuria Butiñá, Iván Castro, quien denunció la exigencia de aportes económicos entre mayo y agosto de este año, además de la asignación de funciones ajenas a su cargo como comunicador y fotógrafo. Increíble que un comité de ética haya preferido recoger la mentira de un ex asesor a quien desvinculé dentro de los 90 días por vago, incompetente, y ahora descubro que por mentiroso y por topo, por traidor. La decisión sobre la posible destitución de Nuria Butiñá recae en el Pleno de la Asamblea Nacional, que tendrá que analizar el informe aprobado por el Comité de Ética. Se necesitan 101 votos para que un asambleísta deje de serlo, votos que por ahora ADN no tiene. Mundo. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, intervino esta mañana en la Asamblea General de la ONU y denunció el genocidio en Gaza, pero también los intentos expansionistas del primer ministro de Israel, Netanyahu. Él presentó vía videoconferencia porque Estados Unidos, el principal aliado de Israel, le negó la visa. Ante Naciones Unidas, el presidente de la Autoridad Palestina condenó el ataque terrorista de Hamas en Israel, perpetrado el 7 de octubre de 2023, y aseguró que esa organización no tendrá papel alguno en el futuro gobierno de Gaza. Pero sobre todo arremetió contra la respuesta israelí por la guerra de ya casi 2 años, en la que han muerto más de 60.000 personas. Afirmó que Israel ha destruido más del 80% de hogares, escuelas, hospitales y otros edificios en Gaza. También agradeció a una docena de países que esta semana se sumaron al reconocimiento de Palestina como Estado. Dice que ese es el camino correcto. No se podrá lograr la paz si no se hace justicia, y no se puede hacer justicia si Palestina no es libre. Denunció que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha diseñado un plan para crear un gran Israel que incluye la anexión de Cisjordania, Jerusalén Este y otros estados árabes soberanos. Esto socavaría la opción de una solución de 2 estados. Ahora es Benjamín Netanyahu quien va rumbo a Nueva York para intervenir en la ONU el viernes. Hubo manifestaciones en su contra en el aeropuerto Ben Gurión, donde ha vuelto a negar un Estado palestino. Ha dicho que eso simplemente no va a ocurrir. Estados Unidos cree que en los próximos días tendrá resultados de un plan de 21 puntos para la solución de la crisis entre Israel y Palestina por la guerra en Gaza. Donald Trump presentó el documento a los aliados de los países árabes, pues la iniciativa incluye amplio financiamiento para la recuperación del territorio destruido. El plan de Estados Unidos para Gaza fue presentado a líderes de naciones árabes y musulmanas. Donald Trump se reunió con gobernantes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Egipto, Jordania, Turquía, Indonesia y Pakistán, que en principio podrían integrarse a una fuerza internacional de seguridad. Algo similar a la misión internacional de estabilización que ha propuesto el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para luego transferir esa responsabilidad a una autoridad palestina renovada, un gobierno que deje de lado a Hamas. Los pasos previos incluyen la liberación de los rehenes por parte de Hamas. Trump se lo exige directamente al grupo extremista. Luego, un alto al fuego permanente y la retirada progresiva del ejército de Israel. Creo que estamos a punto de alcanzar algún tipo de acuerdo, dijo Trump esta mañana durante un encuentro con el presidente turco Erdogan en la Casa Blanca. El ministro de Exteriores de Arabia Saudita dijo que está seguro que Donald Trump entendió la posición de los países árabes y musulmanes y que además comprende muy bien los riesgos y peligros de la anexión en Cisjordania. Trump tiene previsto reunirse por tercera vez con Netanyahu el próximo lunes.
Estados Unidos sale al rescate de la economía argentina con un fuerte respaldo de Donald Trump a Javier Milei. Ambos mandatarios y sus equipos se reunieron en Nueva York, donde el Tesoro estadounidense se comprometió a hacer lo necesario por salvar las finanzas de su principal aliado sudamericano, incluyendo un desembolso millonario y la compra de bonos. Estados Unidos considera al gobierno del presidente argentino Javier Milei un valioso aliado y Donald Trump lo dejó claro en una reunión en Nueva York. Estoy haciendo algo que no suelo hacer. Le doy mi pleno apoyo, dijo el mandatario estadounidense sentado al lado de Milei, a quien halagó pese a su revés económico de los últimos meses. Vamos a ayudarlos. No creo que necesiten un rescate financiero, precisó. Trump añadió que el Departamento del Tesoro está trabajando con ellos para que puedan obtener un financiamiento en condiciones favorables y todo lo necesario para que Argentina vuelva a ser grande. El salvavidas de Trump incluye la compra de bonos argentinos, inyectar $20.000 millones a las reservas del Banco Central y el desembolso de un préstamo. Sobre qué condiciones puso Estados Unidos para su respaldo, el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, dijo que ninguna. No pidió nada a cambio. El apoyo estadounidense llega en un momento crítico para la administración Milei. Sus políticas económicas están dejando de funcionar por la falta de dólares y el respaldo público está disminuyendo. Trump aspira a que su movida le dé un reimpulso a su homólogo argentino para que logre obtener la mayoría en el Parlamento en las elecciones del próximo mes. Y la policía de México arrestó a 38 personas en un campo de adiestramiento militar clandestino que aseguraban estar preparándose para el fin del mundo. Pero eran nuevos miembros del brazo armado de La Luz del Mundo, una secta religiosa cuyo líder fue sentenciado en Estados Unidos por abuso sexual y tráfico de personas. La policía y las fuerzas federales de México llegaron hasta un centro de entrenamiento clandestino en Michoacán, esperando enfrentarse a un cártel, pero se encontraron con miembros de una secta religiosa. Capturaron a 38 personas, incautaron cuchillos, 2 armas reales, 19 réplicas de fusiles y equipo táctico. Los detenidos aseguraron que se preparaban para el apocalipsis, pero según las investigaciones, son miembros del brazo armado de un grupo religioso llamado La Luz del Mundo. Su misión es proteger a los altos cargos de la organización, a sus familiares y los templos, pero también se les vincula con actos delictivos como secuestro y extorsión. El líder de La Luz del Mundo es Naasón Joaquín García. Está detenido en Estados Unidos desde 2019, donde cumple una sentencia por abuso sexual y tráfico de personas. Guardias como los capturados habrían ayudado en el rapto de sus víctimas, así como en el hostigamiento a los familiares para que no los denunciaran. Y Colombia se viste de fiesta con el inicio del Festival Mundial de Salsa en Cali. Desde hoy hasta el domingo 28, la ciudad se llenará de ritmos tropicales con orquestas, escuelas de baile y fiestas callejeras. Los 4 días de programación incluyen talleres, conciertos y la esperada competencia que convoca a bailarines nacionales e internacionales. Cali es reconocida como la capital mundial de la salsa y este festival como el más importante en su tipo, atrayendo a cientos de miles de personas. La 10ª edición del Festival de Cine Medioambiental Ecoador tendrá funciones hasta mañana en Santa Cruz, Galápagos. Y mañana la iglesia de la Compañía de Quito será el escenario para el concierto de temporada de la Sinfónica Nacional. Diana León con más detalles de estos eventos en el siguiente informe. El Festival Música Ocupa será hasta el sábado 27 de septiembre en Cuenca. El evento gratuito se realizará en sitios emblemáticos de la ciudad, como las cúpulas del Colegio Benigno Malo y la Quinta Guadalupe. Los violinistas Francisco Koser y Álvar Yusa Damiani de Brasil y Catarina Deisler de Alemania serán algunos de los invitados que participarán con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Cuenca. La 10ª edición del Festival de Cine Medioambiental Ecoador se extenderá hasta el viernes en Santa Cruz, Galápagos. Las 7 películas participantes exponen distintas problemáticas que afectan especies y ecosistemas en peligro. Todas
Todas las funciones son a las 7 de la noche en el Salón Arcotel, calle Isla Floriana y Cucube. Tras finalizar cada proyección se realiza un foro. La Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá su recital de temporada este viernes 26 en la Iglesia de la Compañía en Quito, con el solista invitado Víctor de Luna. Bajo la dirección de David Arutuñán, los músicos presentarán las sinfonías Harold en Italia, de Héctor Berlioz, y Los Adioses, de Joseph Haydn. El concierto empieza a las 8 de la noche. La entrada es gratuita, con previo retiro de pases. Perú señala que en las próximas semanas se firmará un acuerdo con Ecuador para transportar y refinar crudo del suroriente ecuatoriano a través de infraestructura peruana. La expectativa, según el Ministerio de Energía del país vecino, es asegurar 200.000 barriles diarios que permitan repotenciar la infraestructura subutilizada que tienen en Perú. A cambio, Ecuador podría tener combustibles más baratos. En el marco de Perumin, la mayor convención minera de Perú, el ministro de Energía de ese país, Jorge Montero, indicó que con Ecuador se está firmando un memorándum de entendimiento que busca conectar los campos del suroriente ecuatoriano con el oleoducto norperuano, crudo que sería transportado hasta la refinería de Talara para su procesamiento. Este no es un tema nuevo en el Perú. Sobre ello se han referido antes la presidenta Dina Boluarte y el mismo ministro. La propuesta de Petroecuador a Petroperú es evaluar un nuevo negocio entre ambas empresas, por el cual se establecería un ducto de unos 60 o 70 kilómetros de longitud que une campos petroleros en el sur del Ecuador con el oleoducto norperuano. Sin embargo, según expertos petroleros locales, lo anunciado no luce como un buen negocio para Ecuador. Es una excelente oportunidad para Perú. Ellos ven una gran oportunidad de reactivar un oleoducto. Para conectarse con el oleoducto norperuano se requiere un ducto de entre 60 y 70 kilómetros de longitud y el costo de esa obra estaría a cargo de Ecuador, ha dicho el ministro. Unos $400 millones. Así es sencillo, con las tecnologías que se necesitan, porque son zonas bastante alejadas y que realmente es de muy difícil acceso. La refinería donde se prevé procesar el crudo ecuatoriano es la de Talara, al norte de Perú, una de las más modernas de Latinoamérica. Sin embargo, depende de importaciones de crudo para operar al 100%, porque la producción peruana actual apenas supera los 40.000 barriles diarios. Entonces, para que Ecuador transporte 200.000 barriles de crudo por el oleoducto peruano, primero necesita conseguir los 20.000 millones que según el gobierno se requieren para desarrollar los campos en el suroriente que generen esa cantidad de crudo. Segundo, Ecuador podría beneficiarse con una negociación adecuada de derivados a un menor costo del que actualmente paga al importarlos. Importaciones que son necesarias, ya que el país no produce los volúmenes que se requieren localmente debido a la ineficiencia de sus refinerías. Paro nacional. ¿A qué juega la CONAIE? Retomamos ahora la información sobre el paro nacional impulsado por la CONAIE. Hacemos contacto con Joel Vanegas, quien está en Tabacundo, al norte de Pichincha, donde hubo marchas y los cierres viales se mantienen. Joel, ¿qué sucede actualmente? Cuéntanos. Desde la Panamericana E28 les informamos que el tránsito vehicular en este sector se lleva con normalidad. Desde Quito hasta Tabacundo y hasta Cayambe se puede transitar con normalidad. En este momento hay un control policial precisamente que está verificando el correcto flujo vehicular. Durante el día esta vía sí se cerró, hubo bloqueos porque manifestantes, precisamente marcharon por esta avenida hasta el municipio de Tabacundo. Nosotros tenemos un informe de cómo se desarrolló esa marcha pacífica en Tabacundo hoy. Al menos 250 miembros de comunidades del norte de Pichincha caminaron 3 horas. Se tomaron la carretera E28 en el sector de Tabacundo y marcharon por el centro de la ciudad, con banderas y cantos de protesta contra el gobierno. Pidieron que más ciudadanos se unan a su protesta en el 4º día de manifestaciones. Lo mismo hicieron con las florícolas de los alrededores, en donde pidieron que los trabajadores se unan al paro. Los negocios permanecieron cerrados en Tabacundo las 2 horas que duró la movilización.
La presencia de los miembros de las comunidades en protesta fue temporal. Después de la marcha volvieron a sus comunidades, pero mantienen los cierres viales. En esta parte del norte de Pichincha, las carreteras E28 y E35 permanecen bloqueadas. Por tanto, desde Quito no se puede pasar a Imbabura. En este sector no ha habido mayor presencia policial ni militar, precisamente porque las marchas se llevaron de forma pacífica. En Cayambe ha sucedido lo mismo, ha habido bloqueos, por ejemplo, desde la ruta Cayambe-Quito está cerrada precisamente por manifestantes, y también desde Cayambe hasta el Cajas dirigiéndose hacia la provincia de Imbabura. Esas son las novedades que les podemos contar desde este sector. Las comunidades no se han manifestado, sí marcharán también el día de mañana. Seguimos pendientes, Joel, de lo que pueda ocurrir precisamente en ese punto del norte de Pichincha. Y cientos de agricultores llegaron a los exteriores de Ban Ecuador en Daule para confirmar si eran beneficiarios del bono raíces ofrecido por el gobierno tras la eliminación del subsidio al diésel. La escena se repitió en Ambato, Riobamba y también en La Tacunga. Los escogidos constan en los registros oficiales del Ministerio de Agricultura. María Gabriela Carpio puntualiza los requisitos para retirar el incentivo, que es de $1.000. Ocurre lo mismo en distintas ciudades. En los exteriores de Ban Ecuador, agricultores hacen largas filas buscando acceder al bono raíces. Llegan desde muy temprano a solicitar información con la esperanza de estar entre los beneficiarios para recibir este pago único de $1.000 que el gobierno ofrece tras la eliminación del subsidio al diésel. Muchos llevan horas bajo el sol, en medio de quejas por demoras en la atención. Aquí había personas que tenían desde la 1 de la mañana, aquí durmiendo. Napoleón terminó comprando un refresco para calmar la espera. Porque ya estoy exhausto. Estuve haciendo columna durante toda la mañana en el sol. Me atendieron como a las 2 de la tarde. Las aglomeraciones se repiten en Ambato, Riobamba, La Tacunga y Daule. Entre las filas hay adultos mayores, familias enteras, incluso padres con niños en brazos que vinieron desde zonas rurales. Pero no todos reciben una respuesta positiva. Ya me dijeron ahí definitivamente que no estoy favorecido. La mayoría son pequeños productores que aseguran que este incentivo podría ser un respiro frente al alza en los costos de producción. Para comprar abonos, fertilizantes, para preparar el terreno. En cambio, hay quienes afirman que de salir favorecidos les darán otros usos al dinero. Yo soy sincera en decirle, yo tengo mi casita y yo sí necesito ayuda porque mi casita está bien viejita. Los beneficiarios son seleccionados automáticamente a través de los registros oficiales del Ministerio de Agricultura. Desde Ban Ecuador explican que no existen inscripciones abiertas en redes sociales o páginas web y que se está pagando según el cronograma de acuerdo al último dígito de cédula. Les llega el mensaje indicándole que ya está acreditado su dinero en su cuenta. Entonces ellos vienen, hay cuentas que no las han utilizado durante 2, 3, 4 años y lógicamente tienen que ver cómo las actualizan. Según el gobierno, hasta ahora se han entregado 81.000 de los 100.000 bonos ofrecidos. Policías y militares intervinieron 6 sectores de Milagro en busca de alias AA, cabecilla de la organización criminal Los Águilas. Aunque no dieron con su paradero, otras 2 personas fueron detenidas. El objetivo ha sido capturado 8 veces, según información de la policía, pero en todos los casos salió libre. Más de 400 uniformados se desplegaron por 6 barrios de la ciudad de Milagro, buscando a Alan Gustavo Arellano, alias AA, cabecilla del grupo narcocriminal Los Águilas, una facción de los choneros. Según la policía, la casa donde vivía el cabecilla se diferenciaba de las otras por el lujo evidente. Piscina, salas de juego, caballerizas. Encontraron incluso 8 ejemplares marcados con 2A. Alan, también conocido como AA, tiene un amplio historial delictivo. Según la policía, ha sido detenido en al menos 8 ocasiones, pero siempre ha quedado en libertad. Desde el 2014 ha sido investigado por delitos como delincuencia organizada, tenencia y tráfico de armas, secuestro, extorsión, robo y más. Fue vinculado por el intento de asesinato a un juez de Milagro en 2019. Estuvo detenido en la penitenciaría del Litoral en Guayaquil y ahí, según informes policiales, fue uno de los precursores de revueltas carcelarias en 2021. En marzo de 2024 fue liberado. 5 meses después, volvió a ser capturado junto a otras 29 personas en la denominada narcofiesta en otra localidad de Guayas. Meses después fue sobreseído. Su última detención fue en febrero de este año, junto a 12 personas, en un hotel de Milagro. Pero en marzo volvió a salir.
La policía cree que su crimen más reciente ocurrió esta misma semana, cuando asesinó a un hombre que iba a dejar a su hija a la escuela. En ese espacio vendía aparentemente sustancias catalogadas a fiscalización. 2 personas fueron detenidas durante la intervención. Una de ellas habría facilitado el escape del cabecilla de los Águilas. Al ciudadano se le encontró con un teléfono presuntamente dando información a quien iba orientado este operativo. El bloque de seguridad también encontró una camioneta robada que estaba oculta a 200 metros de las caballerizas. Una nueva masacre se registró en el sistema carcelario del país, esta vez en Esmeraldas. 17 reos fueron asesinados. Según un reporte policial, internos de uno de los pabellones fingieron la muerte de uno de sus compañeros para poder robar las llaves de seguridad. Veamos lo que ocurrió. La disputa entre bandas criminales convirtió este jueves a la cárcel de hombres de Esmeraldas en escenario de una masacre. 17 reclusos fueron asesinados. Al igual que ocurrió en la prisión de Machala hace apenas 3 días, el motín comenzó con una falsa alarma. Según un reporte policial, internos del pabellón C fingieron la muerte de uno de sus compañeros para arrebatar las llaves de seguridad y el fusil de un agente que acudió a verificar la alerta. Con ello, lograron salir y tras forzar las seguridades, atacaron a reclusos de otros pabellones, donde estaban miembros de bandas rivales de los Tiguerones. Residentes de la zona aseguran que escucharon ráfagas de disparos desde las 3 de la madrugada. E incluso a las 9:39 de la mañana, nuestro equipo escuchó otra detonación dentro del penal. En el interior quedaron los rastros de la brutalidad del ataque. Una fila de cuerpos tendidos, algunos con heridas de arma blanca y degollados, puertas metálicas forzadas, candados destruidos, paredes manchadas de sangre, colchones tirados y objetos rotos completaban la escena de destrucción. Recién al mediodía, con un escueto mensaje, el SNAI confirmó 17 fallecidos y un agente herido. La Fiscalía, por su parte, se limitó a informar en X que realizaba diligencias en el lugar. Tras el motín, militares ingresaron al centro penitenciario y obligaron a los internos a concentrarse en el patio principal. Mientras tanto, afuera, la desesperación crecía. Detrás de un cerco de 50 policías, unos 200 familiares clamaban información. Muchos entre gritos y llanto, intentando saber si sus parientes estaban entre los asesinados. Las identidades aún no se confirman. Esta es la segunda masacre carcelaria en el país en menos de una semana. Precisamente en ese corto tiempo se registran 2 hechos violentos en las cárceles. 31 personas privadas de libertad y un guía penitenciario murieron en amotinamiento. En Esmeraldas esto ocurrió, como lo acabamos de ver, pese a la militarización vigente desde el año 2024 a escala nacional. La Fiscalía ahora investiga 497 muertes violentas en prisiones, informa Bessie Granja. 2 motines consecutivos en centros penitenciarios dejan decenas de víctimas en menos de 96 horas. 32 asesinatos en 2 ciudades distintas, pero con un mismo patrón de fondo. El poder armado que ejercen los propios reclusos al interior de los centros penitenciarios. Las cifras oficiales revelan una realidad contundente. Las víctimas de hechos violentos tras las rejas continúan aumentando, a pesar de la política de militarización implementada desde 2024. La cárcel de Esmeraldas junto a las de Guayas y la de Rodeo en Manabí se mantienen como las más violentas del país, pese a la presencia permanente de las Fuerzas Armadas dentro y en los alrededores. Entre 2024 y agosto de 2025, la Fiscalía General del Estado investiga 497 muertes violentas en las prisiones. Solo en Guayas, 403 casos. Entre los delitos constan homicidios, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales. El gobierno insiste en que la estrategia militar devolverá la paz, mientras las familias claman por justicia. A escala nacional, los militares se retiraron de 8 prisiones y en 22 están con personal en el perímetro externo. La pregunta es, si el uso de la fuerza no detiene la muerte, ¿qué lo hará?
Y en la cárcel de Sucumbíos se camuflaron droga y varios objetos dentro de un cilindro de gas para intentar ingresarlos al penal. Además, en la misma provincia, el ejército decomisó 6.000 galones de diésel en un centro de abastecimiento clandestino. Paul Romero, con más información. En Sucumbíos, 2 personas fueron detenidas por intentar ingresar al centro penitenciario 12 paquetes de droga, un teléfono, chips de telefonía móvil, un parlante, audífonos y pacas de cigarrillos dentro de un cilindro de gas. Militares detectaron que el cilindro tenía soldaduras de recientes y pintura fresca durante la inspección de un vehículo que ingresó a la cárcel. Los objetos estaban ocultos en el doble fondo del cilindro, que fue abierto de manera controlada. En Puerto Madero, Cantón Cascales, provincia de Sucumbíos, se decomisó un tanque de almacenamiento ilegal de combustible con más de 6.000 galones de diésel. Según información del ejército, la instalación clandestina, con motores, acoples, bombas, tenía capacidad para almacenar hasta 12.000 galones de diésel por semana y generaba ingresos de $144.000 mensuales a las redes de tráfico de combustible de la frontera norte. Una persona fue detenida. En la parroquia La Tola, Cantón Eloy Alfaro, en Esmeraldas, las Fuerzas Armadas descubrieron 2 bodegas clandestinas en donde se almacenaba derivados de hidrocarburos. Ahí fueron decomisados 41 tanques de 55 galones y 69 canecas de 18 galones de diésel. No hubo detenidos. El gobierno buscará una reforma a la ley de hidrocarburos que, de la mano de la Asamblea Constituyente, permita fomentar la inversión privada en el sector petrolero. Patricio Díaz explica que el Ejecutivo proyecta inversiones para al menos 10 años. El gobierno quiere potenciar la inversión privada en el sector petrolero y de derivados. Según la viceministra de Hidrocarburos, María Daniela Conde, los cambios avanzan. Se iniciaron mesas técnicas con los sectores involucrados para reformar la ley de hidrocarburos, crear una ley de gas, aumentar las penas por robo de combustible y coordinar eso con otros cambios en la Constituyente. Vamos adicional a tener este marco de constitución que permita una inversión adecuada, que permita estrategia y eficiencia. Los principales planes de inversión en el sector están definidos, tomando en cuenta que el país gasta anualmente $6.500 millones en importación de derivados. El gobierno plantea alcanzar una inversión de $3.600 millones. $2.600 millones para la refinería de Esmeraldas, 600 millones para la Libertad y 400 millones para la de Shushufindi. En el encuentro anual de petróleos y gas que se realizó en Quito, la viceministra habló de un plan a 10 años. Para 2027 esperan tener estabilizada la producción petrolera, 536.000 barriles diarios el próximo año. Entre 2027 y 2030 aspiran tener un avance superior al 50% de la modernización de las refinerías. Y para el 2030 nos apuntamos y en adelante que el gas sea una plataforma de hidrógeno verde. Avances en la infraestructura de gas natural licuado, aumentar la reserva sustituyendo derivados con gas, optimizar subsidios, están entre los objetivos. Igualmente, el régimen ve en el sector privado la opción para enfrentar situaciones emergentes, como las que obligaron a suspender la actividad de los oleoductos. Para que la empresa privada esté en ambos, en SOTE y OCP, que inviertan en la construcción, que inviertan en la operatividad. Las acciones empiezan en octubre con la ronda petrolera de 3 campos. Entre diciembre y enero, la segunda, conocida como subandina, de crudos pesados. Y en 2026, la ronda de los campos de suroriente y offshore. Según el gobierno, hay un portafolio de 36 bloques que podrían generar una inversión de $37.000 millones. Seguimos con más información. En el marco de la Expo China Business en Guayaquil se evaluó el impacto del acuerdo comercial con el gigante asiático tras más de un año de vigencia. Las exportaciones ecuatorianas ganan espacio con productos como camarón, cacao y flores, mientras la importación de materia prima fortalece a la industria local. Veamos. Más de un año después de la entrada en vigor del TLC entre Ecuador y China, el comercio entre ambas naciones se expande. En 2024, entre enero y julio, Ecuador exportó hacia China $2.132 millones en productos no petroleros. Este año la cifra subió a $2.335 millones, lo que representa un crecimiento del 11%. Las importaciones también aumentaron. De $3.235 millones pasaron a $4.161 millones, es decir, un incremento del 29%. La presidenta
presidenta de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China, Magali Caicedo, afirma que el acuerdo abrió el acceso a un mercado de 1.400 millones de consumidores y que uno de los mayores beneficios se refleja también en las importaciones de materia prima, maquinaria y productos manufacturados. Pues estos bienes de capital ingresaban con gravámenes, con tributos, con impuestos y ahora al ingresar con arancel cero, muchos de ellos, ¿qué es lo que hace? Que el productor, que el industrial pueda tener productos más competitivos y poder salir a los mercados internacionales con mejores precios. Agrega que el desafío ahora es que pequeños y medianos empresarios también encuentren en este acuerdo una verdadera palanca de crecimiento. Bajo esa premisa, en Guayaquil se desarrolló la Expo China Business para orientar a quienes aún desconocen cómo aprovechar el TLC. Desde el sector logístico, algunos operadores aseguran que el acuerdo ha permitido un aumento en sus ventas. Al tener acuerdos comerciales que permiten liberar impuestos, no necesitas una gran cantidad de inversión para poder importar. Tú puedes importar con $2.000, $1.500, $3.000, solo tienes que acoger la modalidad correcta del servicio de importación. Desde la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China también impulsan capacitaciones y espacios como estos para que sus socios y emprendedores puedan acceder al mercado chino. Y la imagen de una persona en un video de TikTok sirvió para revelar el paradero de Diego Londoño, un colombiano desaparecido hace 2 años. Y él ya fue encontrado en Perú. Sofía Molina en el siguiente reportaje nos cuenta detalles de la historia de este hombre de 41 años, quien, por cierto, no sabía que su familia lo estaba buscando. Su familia en Colombia lo buscó por 2 años, por un diagnóstico de demencia que no tuvo tratamiento. En redes sociales, por coincidencia, apareció en un video de la creadora de contenido, Ami Lozano, en Machala, Ecuador. Sus familiares la contactaron y así empezó su búsqueda con ayuda de los internautas. Fue hallado por agentes de policía de Chiclayo, en Perú, quienes lo trasladaron a una comisaría, pero no pueden retenerlo porque no existe orden de captura ni procesos pendientes en su contra en ese país. Diego Londoño, de 41 años, se describe como un viajero, artesano, músico que ha decidido vivir de una manera diferente, en libertad y lejos de su lugar de origen. Dice que no sabía que su familia lo buscaba, pero recalca que ha decidido vivir de una manera diferente. Siempre hice esto por mucho tiempo, ¿sabes? Salir a viajar como artesano antes de la pandemia. Y ahora pues vuelvo otra vez a viajar nuevamente por Sudamérica. Pero ya antes estuve en Arequipa, estuve en Lima también, después pasé mucho tiempo en Ecuador. Es algo que hago por muchos años también. Seguirá su viaje a Lima y en sus planes no está el volver a Colombia. No tendría por qué volver a Colombia porque ya tengo una vida acá afuera. En medio de su travesía, envió un mensaje a su familia. Que yo estoy bien, estoy viajando, estoy haciendo lo que me gusta, estoy explorando mi vida y esto de viajar para mí es lo que me hace, bueno, lo que me hace ser mi... Un video de TikTok unió a 3 países en la búsqueda de Diego. Su historia parece acercarse a una conclusión. Él sigue su viaje llamado Libertad y su familia deberá revisar sus próximos pasos para un posible encuentro. Y ahora les contamos que en estos momentos los bomberos siguen combatiendo el incendio de gran magnitud en el Cerro Colorado, ubicado en el norte de Guayaquil. Los uniformados lo describen como una alerta número 3 en el sector de la Ciudadela, Colinas del Maestro. 11 unidades urbano-forestales, 2 camiones cisterna, vehículos de rescate y ambulancias atienden la emergencia que ya se ha extendido por 2 horas. Por ahora hay un cierre parcial en la avenida Francisco de Orellana para facilitar la ayuda de los vehículos de emergencia. Tome las debidas precauciones. Y bien, estaremos pendientes de esta noticia en desarrollo. Más información en ecuavisa.com. Mañana en contacto directo, Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad Pública del Estado y ex jefe de Estado Mayor del Ejército, estará con nosotros para analizar si las masacres carcelarias están de vuelta. Además, Génesis Reasco, la primera ecuatoriana campeona mundial de lucha, para hablar sobre el inédito premio y sus próximas metas. Les recordamos, amigos, que todas nuestras emisiones informativas también en Ecuavisa Play, nuestra app. Buenas noches.